Muy buenas noches para todos. Bienvenidas a esta sesión o a este programa de entrenamiento preparado por Abbott en apoyo a los afiliados de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Reciban un sincero saludo y una muy cordial bienvenida en nombre de la asociación, en nombre del director, el doctor Juan Carlos Giraldo. Esperamos que estas sesiones que iniciamos hoy y que vamos a tener por las 3 siguientes semanas sean de mucho provecho, mucha utilidad para la gestión y los desafíos y retos que imponen a las instituciones hospitalarias, a los profesionales, esta pandemia del COVID, los retos que nos imponen y a los que nos debemos enfrentar en la atención y salud. Agradecemos a Abbott, a Mauricio Ávila en representación de Abbott y hoy al doctor Andrés Bedoya, que nos acompaña como conferencista. Entonces, Mauricio, te cedo la palabra para que haga la presentación de nuestro conferencista. Doctor, muchísimas gracias. Aide, buenas noches, doctor Bedoya, a todos, toda la audiencia, muy buenas noches, bienvenidos a esta primera charla de nuestro programa de entrenamiento hacia una nueva realidad. Este programa es una iniciativa de la ACHC y Abbott, buscando fortalecer, aportar y también transmitir experiencias, información y conocimiento desde una serie de expertos que nos van a hablar día a día, todos los martes y jueves, de un tema especialmente preparado para esta época tan particular que estamos viviendo. Hoy vamos a iniciar nuestro ciclo, la primera charla de ellas, sobre el control glucémico más allá de la hemoglobina glicosilada, que nos va a presentar el doctor Andrés Bedoya. El doctor es endocrino de la Universidad Nacional, tiene una maestría en nutrición de la Universidad de León, tiene una maestría también en andrología clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Universidad Javeriana. Los dejo todos ustedes con la guía y la presentación del doctor Bedoya. Doctor Bedoya, bienvenido. Buenas noches para todos, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar hoy entonces del control de la diabetes. El tema, pues, creo que es uno de los temas que más se repite en casi todos los ámbitos clínicos. Casi todas las especialidades clínicas tienen que ver con pacientes diabéticos. Y hablar del control de la diabetes, pues, es hablar de intentar disminuir mortalidad y complicaciones. Hoy vamos a tratar de ver una perspectiva más allá de la hemoglobina glicosilada, porque en todo momento se nos plantea la hemoglobina glicosilada como el punto central de llegada para cualquier intervención que vamos a hacer en diabetes. Entonces, primero, ¿qué es lo que queremos hacer con el paciente diabético? ¿Hacia dónde vamos? Y ya aquí vienen dos enfoques que en realidad es una sola cosa y es el hacia dónde ir con metas terapéuticas y con objetivos terapéuticos. Con metas terapéuticas aquí nos vamos a referir a las variables subrogadas, o sea, todos esos elementos fisiológicos que podemos medir inmediatamente en el proceso de consulta al que nos va llegando seriadamente nuestro paciente. Allí entonces le pedimos los laboratorios y vemos cómo están esas variables, cómo está la presión, si es que le vamos a medir la presión arterial. Así que todos estos elementos son nuestras metas. Pero mi objetivo, al final hacia donde voy, tiene que ver con desenlaces clínicos. Quiero disminuir la mortalidad, quiero disminuir las complicaciones cardiovasculares, quiero disminuir las complicaciones de tipo microvascular. Entonces, en ese orden de ideas, el manejo de la diabetes desde lo que ha sido el punto de vista glucocéntrico va al control de las variables subrogadas. Y con ese control de variables subrogadas resultó que sí las alcanzamos, sí llegamos hasta allá, pero los objetivos terapéuticos no los alcanzábamos o no los hemos estado alcanzando. Los pacientes en cuanto a mortalidad van a tener la misma mortalidad y siguen teniendo todas esas complicaciones de tipo macrovascular. Las microvasculares sí, con estas metas tenemos una adecuada relación entre el control de hemoglobina glicosilada y una disminución de las complicaciones microvasculares desde que estemos llegando a rangos. Entonces, ¿qué pasó con estos desenlaces y con todo esto que estamos manejando? Aquí empezamos entonces ya todo este proceso de desarrollo que ha tenido la terapéutica de la diabetes y que en el último año y medio nos han venido bombardeando con una serie de estudios
que están apuntando ya los desenlaces clínicos. Y pasamos de un enfoque glucocéntrico a un enfoque ya mucho más dado hacia objetivos terapéuticos. Y empezamos entonces lentamente, porque no es tan fácil a cambiar el chip y pensar en desenlaces cardiovascular y no solamente en tener un valor de hemoglobina glicosilada ideal. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Los 4 elementos de una prescripción razonada. Primero, tiene que tener eficacia y efectividad para la situación que yo estoy manejando. Después, ¿es seguro o no es seguro para mi paciente? Y ya después de que esos dos tuvieron un sí y nos dan el paso, entonces miramos si es conveniente o no, si el paciente se va a adherir o no, si va a tener acceso a él o no, para finalmente hacer una evaluación de costo-beneficio. Ese es el proceso que debemos seguir para cualquier intervención y vamos a ver entonces al tenor de este mensaje inicial, entonces cómo vamos concatenando todo lo que vamos a hablar hoy. Metiéndonos ya en el tema de diabetes, entonces tenemos que empezar a pensar cuál es el proceso fisiológico en el que me estoy metiendo. Y específicamente hoy que vamos a hablar de pacientes diabéticos en terapia con insulina, pues ¿cuál es ese rol que está jugando la insulina ya? Pues es el rol central desde el punto de vista de que es una llave que me dice si abro una puerta o abro la otra puerta. Si los carbohidratos que tengo se van a distribuir en el cuerpo, si hay exceso de ellos después de la distribución, hago intercambio de nutrientes, o sea que los convierto en lípidos. Y si no estoy en una situación de ingesta, si estoy en una situación de ayuno, esa baja insulina en relación con la actividad de las hormonas contrarreguladoras, pues me va a generar nuevamente este intercambio inverso, genero nuevamente glucosa, llego y la distribuyo, esta sustancia finalmente nunca va a desaparecer, va a estar en valores bajos y está ayudando a coordinar todo el asunto. El detalle es que en ese proceso de contrarregulación, que son que es el proceso que llevan a cabo estas otras hormonas, puede empezar a haber fallas. Y en la medida en que este proceso no sea eficiente en un paciente al que le estoy dando insulina exógena, todo ese proceso va a fracasar y voy a tener las situaciones que no quiero, específicamente relacionadas con hipoglicemia, y ahora entonces vemos qué está pasando. Así que estamos en un paciente diabético en que ese proceso de homeostasis que acabamos de ver está fallando. Tenemos finalmente el diagnóstico se va a dar porque tenemos un incremento de los niveles de glicemia. Así que pasamos de una situación de homeostasis normal con estos valores de glicemia donde no voy a tener hipoglicemia si no tengo ninguna patología que la genere, donde mis elevaciones de glicemia, excursiones a la alta, van a ser mínimas porque todo ese sistema regulador y contrarregulador me está manejando las dos cosas. Ahora, cuando salgo de ahí y entro en el diagnóstico de diabetes, pues ya todo esto cambia. Y si en ese diagnóstico de diabetes yo he decidido, como es el caso que nos trae hoy, darle insulina exógena, entonces esa insulina, por muy humana que sea, si estamos hablando de insulina humana, no se va a comportar igual que la insulina endógena. ¿Por qué? Porque cuando mi páncreas la libera, la está liberando como respuesta a un estímulo y la entrega directamente al torrente sanguíneo. No tiene que pasar por ningún proceso de distribución como lo tiene que hacer el medicamento que estamos colocando en el tejido celular subcutáneo. Así que va a haber un retraso en el inicio de la actividad, por muy ultra rápida que sea. Y tampoco se va a depurar tan rápidamente porque también nos estamos cambiando la manera como la estamos entregando a circulación. Así que todos estos procesos cinéticos se van a ver alterados y voy a tener más insulina de la que quiero en momentos en que no tengo la carga de carbohidratos circulantes que debería tener para esa insulina que me quedó residual y circulante. Así que allí es donde siempre se va a derivar como principal efecto adverso de la terapia con insulina la posibilidad de hacer hipoglicemias. ¿Por qué no se comporta igual a la insulina endógena? Así que venimos haciendo una serie de cambios en la molécula para tratar de que se parezca más a ese proceso de insulina endógena y finalmente
vamos a terminar, en caso de que no podamos hacer un control adecuado, entregando la insulina en microdosis cada 5 minutos a través de una bomba microinfusora. Entonces, con ese panorama, el riesgo de hipoglicemia es un riesgo importante. Y dos, también las excursiones a la alta no dejan de ser un problema. ¿Por qué? Porque resulta que esas excursiones a la alta, si bien las puedo manejar con las insulinas en bolo, esas también me pueden llevar a hipoglicemias postprandiales, y si no las estoy controlando adecuadamente, esas elevaciones a la alta sí se relacionan más con el desarrollo de complicaciones cardiovasculares. Ahora, yo estoy midiendo en el paciente insulinizado las glucometrías puntualmente varias veces al día. Si el paciente es muy adherente y me va bien, la voy a estar midiendo 5 o 6 veces al día. Algunos pueden llegar a 7, pero no es la mayoría. La mayoría me van a llevar a lo sumo 2 glucometrías diarias. Así que el panorama de las excursiones no lo puedo ver ni a la alta ni a la baja, y me quedo con la hemoglobina glicosilada, que es otra de mis metas terapéuticas. Y esa hemoglobina glicosilada, entonces, ¿qué es? Es simplemente una representación del promedio de la glucosa que he tenido durante los últimos 3 meses en promedio. Y allí pues ya establecimos nuestras metas. Dependiendo del paciente, establecemos unas metas un poco más altas o un poco más estrictas hacia el 6.5, dependiendo de la situación clínica y la clasificación que hayamos hecho de él. Pero entonces, esa hemoglobina como promedio es la que nos está representando cuál ha sido el control de la diabetes de este paciente. ¿Qué es esa hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada es simplemente la hemoglobina normal que tenemos, que hace algún tipo de reacción cetoamina con los carbohidratos circulantes. Entre más exposición tenga a los carbohidratos, pues más posibilidad tengo de que se dé ese tipo de reacción. Y es una glicosilación en un carbohidrato específico en la cadena beta. Esa glicosilación le confiere una característica eléctrica que va a permitir que migre en una evaluación de electroforesis, y en esa migración pues identifico los distintos patrones de hemoglobina. Ahora, las hemoglobinas que se me van a distribuir en ese patrón electroforético no es simplemente la hemoglobina normal y la glicosilada 1C que estamos midiendo. Tenemos varios tipos de hemoglobina allí. Vamos a tener la 1C, que es la que nosotros estamos midiendo, que es la que tiene la capacidad de hacer esa reacción con glucosa, y esperamos que sea menos del 5.7%. Pero tenemos la 1A1 que hace reacción con fructosa. Esta pues entonces no nos va a servir para evaluación de diabetes. La 1A2 que hace reacción con glucosa 6-fosfato, tampoco nos es útil. Y la 1B que, si bien se glicosila, no se ha caracterizado completamente el carbohidrato o la fracción de carbohidrato con la cual está haciendo la asociación, así que por el momento tampoco nos sirve. Fundamentalmente entonces electroforesis, cromatografía, y con eso estamos determinando en este momento por anticuerpos monoclonales. Ya estamos seleccionando esa hemoglobina glicosilada. ¿Qué es? ¿De dónde viene? De esa reacción vamos a tener distintos niveles. El producto que me está generando la hemoglobina glicosilada, el proceso que la está generando, en la medida en que se me esté prolongando en el tiempo ante cargas altas de glucosa, es el mismo proceso que a la final me lleva a la generación de productos avanzados de glicosilación, que es quien me hace el desastre a largo plazo en muchas de las consecuencias fisiopatológicas de la diabetes. Ahora, entonces ya sé cómo se generó esa hemoglobina glicosilada. Ahora, ¿qué tanto sirve y qué limitaciones tiene? Pues es hemoglobina que está en el eritrocito, así que el eritrocito manda en mi interpretación de la hemoglobina glicosilada. ¿Y manda por qué? Porque hay consideraciones genéticas, ambientales, de patologías de base que me pueden cambiar la interpretación que yo haga de la hemoglobina glicosilada. ¿Cómo es hemoglobina? Pues entonces me está representando el tiempo de vida media del elemento que la contiene, que es el eritrocito. Así que es de 8 a 12 semanas en promedio. Pero en la medida en que esto se esté alterando, pues también se me van a alterar mis valores de hemoglobina glicosilada. Si bien la tengo estandarizada a nivel mundial, es un laboratorio relativamente confiable en la gran mayoría de centros donde se realiza,
sí tengo que tener en cuenta esas variables y cuáles son. Si tengo un problema de deficiencia de hierro, pues muy probablemente esa hemoglobina que requiere hierro para su estructura, para ese transporte de oxígeno, entonces va a tener problemas y no va a ser adecuadamente interpretable y me va a dar valores falsamente elevados. Que haya variantes de la hemoglobina, específicamente estamos hablando de, ya que está jugando un papel la genética, así que entonces las distintas variables genéticas que tenga de la hemoglobina, pues me puede generar cambios. Si tengo mucha hemoglobina fetal, la hemoglobina S, todas estas variables entonces nos van a generar cambios también en la interpretación porque también cambia su afinidad por la glucosa o todos los elementos que me cambien el tiempo de vida media de los eritrocitos. En la medida en que se prolongue o disminuya, pues voy a tener valores falsamente elevados o falsamente bajos, de hecho. Y en la medida en que esté destruyendo más eritrocitos, pues que haya hemólisis, una esplenomegalia o elementos post-transfusión que le esté dando drogas que me incrementen el recambio, como la eritroproyectina, voy a tener valores falsamente bajos. Así que ya ahí tengo un grupo de pacientes muy importante en los cuales la hemoglobina glicosilada va a ser de difícil interpretación y de hecho nos podría llevar a tomar conductas que no son las adecuadas. Por el otro lado, ya descontando todas estas situaciones propias del paciente, ¿qué es lo que pasa intrínsecamente con la prueba? Pues la prueba lo que me está mostrando es un promedio de glucosa. Y este es un cuadro bien interesante porque muestra un paciente con un debut de diabetes que se insuliniza y como en el lapso de 60 días, pues en la medida que le estoy dando insulina, estoy logrando mi objetivo, que es disminuir los niveles de glicemia y vemos el comportamiento normal de la glucosa. Vamos a tener momentos de baja ingestas, se generan las altas, así que dependiendo de la respuesta pancreática que tenga, mi dosis de insulina, mi tipo de insulinización, pues estos elementos de variabilidad van a cambiar, vamos a tener unas excursiones muy importantes o no, dependiendo entonces del paciente. El hecho es que esto me mide el promedio. Estas excursiones yo no las estoy viendo, no las sé y no las puedo predecir con los valores de hemoglobina glicosilada. Así que listo, empezamos muy alto, empezamos con una hemoglobina glicosilada superior a 13. En la medida en que va transcurriendo nuestro tiempo de terapia, pues vemos lo que esperamos, que es un descenso progresivo de la glicemia y de los niveles de hemoglobina glicosilada y nos estamos parando en una hemoglobina glicosilada de 9. En 2 meses nos fue muy bien con la terapia. El detalle es que sí, esta variabilidad viene bajando alrededor de ese mismo promedio, pero llega un momento en que esos valores de insulina, como mencionábamos ahora, esa cantidad de insulina que tengo en sangre, es demasiada para la cantidad de carbohidratos que me están circulando, por todas esas consideraciones cinéticas que hemos mencionado. Por lo tanto, puedo hacer unas excursiones a la baja muy importantes. Problema de esto, uno, en la medida en que esto se prolongue en el tiempo y tenga un paciente susceptible, esto me genera más mortalidad cardiovascular. Pero dos, y más allá de eso, es que si el paciente hace una sintomatología muy importante acá, el miedo a un nuevo episodio de hipoglicemia hace que este paciente que me está completando 2 meses de terapia se vuelva un paciente de muy mala adherencia porque no quiere repetir lo que le dio en estos episodios. Ahora, si vemos, tenemos excursiones a la alta. Esas excursiones a la alta llegan casi a los niveles que teníamos al inicio del tratamiento. Esto no nos lo está mostrando la hemoglobina glicosilada y esto entonces sí me puede estar generando un incremento del riesgo cardiovascular. Así que la hemoglobina glicosilada muy bien, pero todos estos elementos del paciente en terapia con insulina nos los está ocultando. Entonces, tenemos unas consideraciones propias de la prueba, unas consideraciones del paciente que me pueden llevar a una disrupción entre el valor que tiene hemoglobina glicosilada y el valor promedio de glucosa. Si tiene cualquiera de estas alteraciones relacionadas con la hemoglobina, pues yo puedo ver una hemoglobina glicosilada con un valor que no corresponde al valor promedio de glucosa. Y no es tan infrecuente verlo, porque vamos a tener pacientes juiciosos con las glucometrías, unas glucometrías aparentemente en metas, partimos de la sinceridad de los datos, con unos valores de hemoglobina glicosilada que no coinciden.
que no tienen nada que ver con eso, que aplico la fórmula y no me da. Esas disociaciones entonces implican qué está pasando. Y para esas disociaciones se plantea el índice de glicosilación, que es simplemente la diferencia entre la hemoglobina glicosilada que se midió y la que se debería estar dando de acuerdo a los valores de glucometría. El hecho es que cuando esa diferencia es muy grande y como estoy tomando mis decisiones terapéuticas con base en los valores de hemoglobina glicosilada, pues simplemente siguen corriendo todos los procesos y se incrementa el riesgo de retinopatía, de nefropatía, la mortalidad total. Y obviamente esto me está hablando de excursiones y esas excursiones pueden estar relacionadas, me pueden estar generando hipoglicemias. Entonces surge un nuevo elemento, un nuevo parámetro de seguimiento específicamente para esta población que tenemos en terapia con insulina, que es el tiempo en rango. Y ese tiempo en rango entonces se plantea como un nuevo parámetro de seguimiento. Esto no es tan nuevo, tiene más de 10 años moviéndose, porque para que lleguemos al punto de establecer un consenso, pues es porque ya tenemos suficientes estudios y evidencia para poderlo plantear. Y este consenso se planteó en el año 2019. En febrero de cada año se realiza el ATTD, que es el congreso por excelencia a nivel mundial de nuevas tecnologías en diabetes, y al tenor de ese congreso del 2019, pues que se generó el consenso para la evaluación y seguimiento del monitoreo continuo de glucosa y específicamente del tiempo en rango, surge allí y se estandariza como parámetro de seguimiento. Entonces, ¿de dónde surge ese tiempo en rango? De todo lo que venimos hablando en cuanto a hemoglobina glicosilada. Entonces, la hemoglobina glicosilada, listo, es el estándar, pero tiene los problemas que ya hemos mencionado. Los problemas derivados del automonitoreo de glucosa, porque todos los que vemos pacientes diabéticos sabemos que el automonitoreo de glucosa tiene una adherencia compleja, porque es que me molesta el dedo, yo no me quiero chuzar tanto, entonces voy a tener dos datos, casi siempre lo que me traen son los datos para la glicemia de ayuno, pedirles una glicemia de 3 de la mañana para evaluar si me está haciendo hiperglicemias reactivas en la madrugada, difícilmente las traen. Algunos pacientes sí son muy adherentes, pero el 70% no lo va a hacer. Así que en la medida en que yo no tenga todos esos datos, pues mi control de la glucosa va a ser deficiente y gran parte del control de la glucosa en pacientes en insulinoterapia es deficiente por esta misma falta de adherencia del paciente al automonitoreo. Así que son problemas. El otro elemento, pues la hipoglicemia, que es de lo que más asusta a los pacientes, de lo que más problemas genera para la continuidad de la terapia, pero también los eventos adversos que se generan de ello a partir de una exposición, ya llevamos más de 30 minutos en hipoglicemia y empiezan a sumarse los problemas neuroglucopénicos y la posibilidad de arritmias. Así que definitivamente esa es la parte que le da miedo al médico. Y el miedo a hipoglicemia también hace que yo de pronto no instaure la terapia insulínica que necesito instaurar porque es que no sé qué es lo que está pasando en las madrugadas, por ejemplo. Y con todo esto y con todos los estudios desde el DCCT en la década de los 90, pues entonces el conocimiento de todo este proceso viene avanzando y ya se plantean entonces unas nuevas métricas a partir de todos esos datos de glucosa y de la correlación con la situación clínica de los pacientes. Así que lo que buscamos es llegar simplemente al control óptimo. ¿Y el control óptimo qué es? El control óptimo es tener menos complicaciones y que el usuario se adhiera porque se siente satisfecho. Así que en la medida en que yo tenga que hacer menos cosas, el paciente se va a adherir mejor, mi control va a ser mejor. En la medida en que tenga un mejor control, también voy a tener que hacer menos cosas y menos intervenciones. Y finalmente va a ser un beneficio para todos, para el médico, para el paciente y para el pagador. Entonces, esa hemoglobina, como decimos,
esas excursiones postprandiales que están más relacionadas con desenlaces cardiovasculares no me las está midiendo, y en la medida en que sea una hemoglobina glicosilada baja sí se relaciona con una disminución de complicaciones microvasculares. Por encima de 8,5 más o menos no tiene mucha relación, así que empezamos a tener también ciertas limitaciones en esos valores altos. Y las excursiones postprandiales, pues definitivamente no tenemos cómo medirlas a partir de allí, y son importantes y empiezan a marcar entonces desenlaces cardiovasculares que no teníamos. Nuevamente, ese es el panorama en el que estamos, y en la medida en que yo pueda ver esta curva tal cual se está dibujando, me va a permitir tomar decisiones para momentos puntuales respecto a la terapia. En la medida en que yo esté ciego respecto a esto, en la medida en que esté ciego respecto a esto, pues este valor promedio muy probablemente no me va a servir para tomar las decisiones adecuadas. Y a la final voy a terminar con las complicaciones que igual se iban a dar. Entonces, como lo que teníamos era una medición de glucometrías, tenemos muchos valores de glucosa, empezamos a ver cómo podemos aproximarnos a estas curvas antes de tener el monitoreo continuo. Así que surgen varios sistemas matemáticos predictivos. Este que es uno de los que más se aproxima, y de hecho esta herramienta que estoy presentando acá es parte de los elementos que llevaron a la determinación de los parámetros para la evaluación del tiempo en rango. Aquí lo que hace es una evaluación de índice de glucosa baja y índice de glucosa alta, un índice de riesgo. Dependiendo entonces de las glucometrías, los valores, se aplica la fórmula. Para la evaluación de la alta me desprecia las bajas, y para la evaluación de las bajas me desprecia las altas, por eso tengo que hacer el doble cálculo para determinar el riesgo. Esto no lo voy a hacer en la evaluación clínica rutinaria que estoy haciendo con los pacientes, así que si bien matemáticamente bueno, algo de correlación clínica se hace bastante dispendioso, complejo y no nos lleva a nada. Otra herramienta como el GRADE, difícil de aplicar, la estandarización aquí estuvo más o menos interesante, y el rango de riesgo diario promedio implica tener un mes de datos y mínimo de 3 a 5 mediciones por día. Ahí ya nos caemos en la adherencia de los pacientes, y después yo tengo que coger todos esos datos, meterlos a un software, hacer que el software haga su transformación matemática y tener los resultados. Nuevamente, esto implicaría que el paciente me tiene que mandar todos los datos antes de llegar a la consulta, y que tengo que tener una secretaria dedicada a digitar todos estos datos, porque no tenemos más cómo hacerlo para poder llegar a tener algún tipo de intervención o de respuesta en el momento en que vamos a tomar la decisión clínica. Entonces, ¿cómo llegamos a los sistemas actuales para hacer esa evaluación? Esto es la distribución que tienen los valores de glucosa en un paciente diabético. Si vemos, no es una distribución normal. Si estamos hablando que más o menos entre 4 y 10, o sea, entre 70 miligramos y 180 miligramos es donde nos debemos mover, la experiencia nos muestra que los pacientes nos llegan con valores mucho más altos, y la distribución en los valores elevados es muy alta. 200, 220, 300, muchos datos de esos. Así que voy a tener muchos más valores elevados que valores bajos, porque en la medida en que los valores bajos se me van a limitar a unos valores entre 40 y 70. Así que si yo hago evaluaciones de promedio con eso, cualquier elemento que no haga una diferenciación de eso o no considere la normalidad, me va a despreciar los valores bajos, y me voy a centrar en controlar los valores altos. Así que lo primero que hacemos es una normalización de datos. Esto lo manejaron con un coeficiente fijo, establecen unas desviaciones estándar y hacen la normalización de los datos. En ese punto, entonces, ya tenemos unos valores que son más fácilmente interpretables desde el punto de vista matemático, con una distribución adecuada de la hipoglicemia y la hiperglicemia, y me permitirá procesar los datos de manera diferente. ¿Para qué? Para establecer el punto cero de riesgo, que tiene que ver con ese punto central, y establecer el punto en el cual voy a tener un riesgo de hacer complicaciones por elevación de la glicemia o hacer complicaciones agudas por disminución de la glicemia.
con esa transformación de datos establezco esto, pero esto no me sirve para nada en la clínica porque yo estos valores no los manejo así. Así que hacen una nueva conversión a valores matemáticos, a los valores de laboratorio habituales. Si ven, esto tiene ya una distribución parecida a la que tenía inicialmente los valores de glucosa. Y aquí lo que tenemos es que el punto 0 corresponde al 6.25. Este nivel milimoles por litro, o sea que estamos hablando de 6 por 18, como 110 miligramos por decilitro. A partir de este punto, yo tengo que establecer una brecha, que es la brecha de seguridad, en la cual me voy a mover para determinar en qué momento empiezo a tener un alto riesgo de descompensación aguda hacia hiperglicemia o un alto riesgo de descompensación aguda hacia hipoglicemia. Ese fue el modelo matemático planteado y entonces empecemos a ver cómo lo aplica. Sale el monitoreo continuo de glucosa, que no es único, hay varios sistemas. Tenemos sistemas retrospectivos, sistemas en tiempo real y sistemas flash. Un sistema retrospectivo, tengo el aparato, se queda un tiempo y después de cierto tiempo descargo los datos y los miro. En tiempo real, minuto a minuto, o más bien 5 minutos a 5 minutos que estamos botando los datos, puedo estar viendo qué es lo que está pasando con mi glucosa, medida en tejido intersticial. Así que estoy viendo lo que está pasando momento a momento. O el flash, en el cual se están recogiendo los datos, yo no voy a esperar a que pasen los 15 días para mirarlos, sino que los puedo estar midiendo y puedo mirar la retrospectiva de 8 horas. Así que estoy viendo pequeños cuadros del último periodo de tiempo que está transcurriendo y puedo tomar decisiones con eso. Y eso me lleva entonces también a poder manejar adecuadamente todo este comportamiento de la curva, tomar decisiones rápidas tanto por parte del médico como por parte del paciente. Empiezo a educar al paciente para que tome decisiones con base en esos datos y poder llegar a hacer un control adecuado de la diabetes desde el punto de vista ya no tan glucocéntrico, sino de evitar complicaciones. Una glicemia de 200 no me está generando ninguna complicación ahora. Pero ya estamos viendo que si son excursiones repetidas que se están haciendo, así el promedio esté bien, sí me está generando riesgo cardiovascular, así que voy a regular o voy a tratar de manejar todas estas complicaciones a largo plazo. Puedo ver lo otro que no me está mostrando la hemoglobina glicosilada y es la variabilidad glicémica, porque esa variabilidad es predictora de hipoglicemia y puedo entonces controlar la hipoglicemia en tiempo real. Y los sistemas también pueden ser profesionales o personales. Yo le puedo prescribir a mi paciente un sistema en el cual él está mirando, bien sea que tenga un sistema microinfusor, tengo conectado el sistema de monitoreo y entonces estamos mandando el dato cada 5 minutos respecto a lo que está pasando con la glucosa y puedo tomar decisiones. O puedo tener un sistema ciego en el cual lo coloco y es para yo tomar decisiones como médico y el paciente no lo estoy dejando intervenir en ese proceso. Cualquiera de las dos, dependiendo de lo que yo quiera y dependiendo del paciente que tenga. Ahora, entonces, ¿qué medidas se derivan de ese monitoreo continuo de glucosa? ¿Qué es lo que me está mostrando? Ese monitoreo continuo de glucosa me empieza a mostrar cosas que son las que hemos venido hablando o que hemos venido esbozando. Vamos a tener un rango objetivo y el tiempo que está en ese rango. Entonces, el rango objetivo lo hemos planteado de 70 a 180 miligramos por decilitro. Ese rango objetivo de 70 a 180, ya vamos a ver de dónde surge, implica que cuando mi paciente está ahí, es un paciente que está adecuadamente controlado, siempre y cuando esté la mayor cantidad de tiempo posible allí. ¿Cuánto tiempo está expuesto a glicemias elevadas o cuánto tiempo está expuesto a glicemias bajas? Y lo otro, que es la variabilidad glicémica, entonces ya ahí me está hablando de una serie de cosas adicionales que van a tener que ver con ¿qué? Con complicaciones microvasculares, con la predicción de episodios de hipoglicemia severa y
con la posibilidad de tener también una mala adherencia por sintomatología asociadas a esas hipoglicemias, así no sean episodios severos, pueden estarse haciendo muy sintomáticos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la variabilidad glicémica que nos está dando este sistema? Este sistema entonces nos está dando cuál es la amplitud de la excursión. Y esto ya nos lo pueden dar varios datos, porque si yo tengo una serie de datos de glucometrías, con eso yo puedo empezar a hablar de un promedio, un máximo, un mínimo, y con ese máximo y mínimo sacar una desviación estándar y empiezo a decir cómo se está comportando esto en amplitud. Así que solo con eso hablaría de la desviación estándar. Pero la desviación estándar no tendría en cuenta, me hablaría de la amplitud, pero la amplitud puede estar acá arriba y estarme moviendo así por acá. No me habla de riesgo de hipoglicemias. Así que solamente me habla de excursiones. Yo necesito saber entonces también esa desviación sobre qué base de glucosa, sobre qué promedio de glucosa se está moviendo para saber si voy a tener una hipoglicemia o no. Así que la desviación estándar es un componente de la variabilidad que nos lo entregan estos sistemas, pero que sola no es completamente eficiente. Dos, el tiempo de exposición. Así que esto me da la amplitud, pero también me da el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura en hiper o cuánto tiempo dura en hipo? Y sabemos que una exposición de 20 minutos a hipoglicemia va a tener unas consecuencias, pero una de 30 minutos ya empieza a tener otras, y si son 2 horas que vamos a tener, pues seguramente vamos a tener complicaciones bastante serias relacionadas con esto. Así que me habla del tiempo, me habla de la amplitud y me va a hablar del promedio. Y con todo eso, entonces ya sacamos una serie de componentes, entonces me va a decir cuánto tiempo estoy por encima de esta brecha que establecí y denominé tiempo en rango, cuánto tiempo estoy por encima de ella, cuánto tiempo estoy por debajo, en qué valores. Me va a mostrar la amplitud, el tiempo, el momento relacionado con las distintas actividades del día, con la aplicación del medicamento, y por lo tanto voy a poder tomar una gran cantidad de decisiones. Ahora, esa variabilidad glicémica, dijimos, la desviación estándar, que es el primer dato que puedo sacar en cuanto a amplitud, va a estar relacionada con complicaciones microvasculares, pero no va a estar relacionada con la predicción de episodios de hipoglicemia. Aparece entonces otro, que es en este momento el punto central de la evaluación para la determinación de riesgo de hipoglicemia, que es el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es tomar esta desviación estándar y dividirla por el promedio. Recuerden que hablé del promedio ahora. Claro, si el promedio es más bajo, en esta ecuación es simple. Si el promedio es más bajo, el coeficiente de variación es más alto. Si la desviación estándar es más alta, o sea, la amplitud es más alta, el coeficiente de variación también. Por lo tanto, con esto ya puedo establecer, tengo una amplitud importante en la variabilidad pegada a un promedio bajo, eso me da un valor. Y ya tenemos estudios clínicos para definir cuánto es el coeficiente de variación de riesgo. Según el doctor Moneri, en Europa y los estudios que tiene es de 36. Para los estudios colombianos, que son unos estudios grandes y nosotros somos muy fuertes en bomba de insulina, específicamente el grupo de la doctora Ana María Gómez en el San Ignacio y el grupo del doctor Botero en Medellín, tienen una casuística muy grande, somos de los países que más bomba tiene y que mejor la manejan. Entonces aquí nuestro coeficiente de variación es de 34. Por encima de 34 estamos hablando de alta variabilidad relacionada con un probable episodio de hipoglicemia severa en los próximos 6 meses. Y ya eso es predictivo. Y lo otro es el comportamiento de las postpandriales. Como tenemos una serie de datos día a día, esto uno me saca promedio de desviación estándar, pero también me puede sacar mediana y rangos interpartílicos. Así que en la medida en que estos rangos interpartílicos sean muy amplios, también estoy pensando que algo está pasando con los bolos y con las comidas del día y puedo hacer intervenciones específicas. Ahora, esas excursiones que estamos viendo ahí ya las tenemos clasificadas. Entonces definimos una excursión como un proceso por encima o por debajo del tiempo en rango que dure más de 10 minutos. Ahí ya estamos hablando de una excursión. Y las clasificamos.
Entonces, con hipoglicemia ha venido primero hipoglicemia era 70, después hipoglicemia el punto de corte fue 54, después volvió a ser 70, pero entonces finalmente esos valores sí tienen un fundamento fisiológico que tiene que ver con la respuesta de insulina. Un valor inferior a 70 es una alerta de que viene una hipoglicemia de verdad. Un valor inferior a 54 ya es hipoglicemia, y si estamos hablando de que tiene síntomas asociados, pues ya es un cuadro severo. Así que se plantea el tiempo máximo permitido menos de 70, el tiempo máximo permitido por menos de 54. Y en hiperglicemia, los mismos. Más de 180, más de 250 y más de 400. Y con eso yo establezco entonces mis rangos y los tiempos máximos que puedo permitir en promedio que un paciente esté en esos valores. ¿Cómo establecimos ese tiempo en rango de 70 a 180? Volvemos a esa gráfica que terminó en esa conversión después de hacer todos esos procesos más matemáticos, y se estableció que este punto de corte de la glucosa baja y este punto de corte de la glucosa alta eran los puntos donde empezaba a elevarse el riesgo de hacer una complicación aguda de hiperglicemia y el riesgo de hacer una complicación aguda de hipoglicemia. Así que a partir de ese análisis matemático fue que resultó el 70 a 180. Para entregarnos finalmente esto, que es lo que nos entregan los sistemas de monitoreo. Cualquiera, cambiarán los colores, cambiarán muchas cosas, pero entonces nos están entregando esto. Este es una gráfica de un perfil ambulatorio de glucosa de un sistema freestyle libre. Si vemos, entonces nos está entregando una línea gruesa, que es la mediana, con una distribución en cuartiles. Entonces aquí vamos a tener el cuartil 25, cuartil 75, cuartil 10 y cuartil 10 y cuartil 90. 75, 25 y mediana. Nos establecen el rango que va de 70 a 180. Y nos muestra el comportamiento. Estos son los datos día de 14 días superpuestos. Por eso nos da entonces esta distribución. Y ya que empezamos a tomar decisiones, ya que empezamos a buscar qué hay por debajo, lo que más me preocupa y por lo que más han surgido estos sistemas es por el problema de la hipo. Vemos que hay por debajo de 70, no hay nada, no hay ningún patrón de hipoglicemia, y empezamos a ver que hay por encima del 180, entonces sí vemos unos patrones de hiperglicemia muy claros, y vamos a ver 10 de la mañana, esto fue el desayuno, y vamos a ver aquí 4 de la tarde, esto probablemente fue el almuerzo, pero no me está haciendo hipoglicemia. Este cuadro, este gráfico, perdón, es bastante interesante porque es una paciente afroamericana que tenía una hemoglobina glicosilada de 8.1%, pero todas sus glucometrías eran aparentemente normales. Se le realiza el monitoreo. Claro, ella tenía un componente genético que me falseaba los valores de la hemoglobina glicosilada, y me entrega entonces el sistema este dato, que es el manejo de la glucosa. El manejo de la glucosa en realidad es la hemoglobina glicosilada que le correspondería a estos valores de promedio de glucosa que he medido durante todos los 14 días que me está entregando el freestyle en este momento. Entonces, con todo ese fundamento, sabiendo que nos entrega, como les dije, sale el consenso internacional que se venía trabajando el 17, el 18 se termina de pulir en el ATT para finalmente salir en el 2019. Entonces, ¿qué me están diciendo acá respecto al monitoreo continuo de glucosa? Los monitoreos de glucosa en general, que pueden ser el flash, como es el freestyle libre, o los otros que tenemos integrados a bomba, que tenemos en Colombia integrados a bomba, o los sistemas profesionales que son ciegos. Entonces es para pacientes diabéticos, obviamente, que están en terapia intensiva con insulina. Estamos en un esquema basal bolo, que no están alcanzando los objetivos de glucosa, o que estoy sospechando que tengo problemas en la interpretación de los mismos y que tienen una hipoglicemia que me está generando problemas. Entonces, estos pacientes que no están alcanzando objetivos, que tienen hipoglicemia, creo que esta herramienta nos podría servir. No le voy a poner
un elemento que es relativamente costoso a un paciente que viene perfectamente bien controlado, que no hace hipoglicemias, tiene una hemoglobina glicosilada buena, que no tengo ninguna sospecha que me esté haciendo episodios de hipoglicemia, está perfecto, pues no tiene ningún sentido, ahí no sería definitivamente costo efectivo. Pero en un paciente que sí está parado en esta situación o en esta, va a ser costo efectivo porque me va a evitar complicaciones, por lo tanto me va a evitar gastos de hospitalización, me va a mejorar la calidad de vida del paciente, me va a generar muchos más días de actividad productiva, me va a disminuir los costos derivados de todos estos problemas, así que definitivamente va a ser costo efectivo. Así que dependiendo de las condiciones del paciente es costo efectivo o no. Entonces, ahora sí, tengo el paciente al cual le estoy colocando el sistema de monitoreo continuo y que para dónde voy con eso, qué voy a hacer con los datos. Así que ya me plantean cuáles son los objetivos, más bien cuáles son las metas terapéuticas de estar realizando esta intervención. Así que empezamos a ver algunos elementos. Uno, primero tengo que tener, como en cualquier prueba, los elementos de calidad. Y un elemento de calidad que la haga interpretable. Y esta prueba va a ser interpretable en la medida en que esté más del 70% del tiempo en uso. Si el paciente la usó el 50%, ya los datos acá no van a ser tan buenos. Y tomar decisiones con base en esos datos, de pronto no sean decisiones tan fiables. Ahora, después de que pasamos ese proceso de calidad, sí que nos empieza a entregar una glucosa promedio, un indicador del manejo de la glucosa que no es más que la estimación de la hemoglobina glicosilada con base en el promedio. La variabilidad glicémica no dada por la desviación estándar, porque dijimos que eso no me sirve para predecir hipoglicemias, sino dadas por el coeficiente de variación. Y aquí el consenso internacional se basa en los estudios europeos que plantean un coeficiente de variación de 36. En Colombia muchos manejamos el punto de corte de 34, pero 34 o 36 igual está bien. Un tiempo por encima de rango y un tiempo por debajo de rango. En los tiempos por encima de rango, entonces vamos a tener el rango mayor de 250 miligramos por decilitro entre 180 y 250. Tiempo en rango entre 70 y 180, que es el que habíamos visto ahora de cómo lo encontraron. Y por debajo de rango entre 54 y 70 y el otro menor a 54. Y ya con eso entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que nos plantean? Pues dependiendo del tipo de paciente, nos plantean unas metas distintas. El paciente promedio, adulto, sin ninguna complicación adicional, estamos hablando de que tiene que estar más del 70% del tiempo en rango. Y que los valores por debajo deben ser menos de 70, menos del 4%, y menos de 54 no permito más del 1%. Ahora, en tiempos altos, más de 180, o sea, entre 180 y 250, hasta el 25%, y más de 250, menos del 5%. Con esto hago el control de mi paciente y me empiezo a mover acá. Y si vemos, no está la hemoglobina glicosilada por ninguna parte. A partir de esto, yo sí voy a hacer unas estimaciones de hemoglobina glicosilada. Ya dependiendo de las condiciones del paciente, si es un paciente de alto riesgo, adulto mayor, o si son pacientes embarazadas, plantean unas metas de tratamiento con estos datos diferentes. Y esto es como se nos presenta. Y ya es muy fácil entrar a hacer esta interpretación. Aquí tenemos entonces las metas en un paciente típico, adulto, insulinizado, sea tipo 1 o tipo 2. Esto es la gráfica que nos presentan los informes de monitoreo y aquí ya me empiezo a ubicar. Más del 70% del tiempo en rango, menos del 25% acá, menos del 5% en más de 250, menos del 4%, menos de 70 y menos del 1% en menos de 54. Ya, con eso entonces puedo empezar a hacer el control de mi paciente. Ahora, ¿qué tanta validez tiene esto? Suena muy bonito. Así que los estudios de validez son muchos estudios, hay unos estudios muy fuertes, se encuentran relaciones bastante claras entre un tiempo en rango alto en cuanto a porcentaje de tiempo
con unos valores bajos de tiempo por encima de 180, por ejemplo. Así que entre más tiempo en rango esté, menos posibilidades tengo de estar elevado, pues eso es lógico. Y así con cada una de las mediciones, así como con glucosa promedio. Entre más tiempo en rango esté, la glucosa promedio va a ser más baja. Y también se va a terminar relacionando con los valores de hemoglobina glicosilada. Y en la medida en que se hizo todo eso, vemos que entre incremente el porcentaje del tiempo en rango, pues va a disminuir también el valor de hemoglobina glicosilada. Se establecieron estas asociaciones y en estas asociaciones se encuentra un tiempo en rango de 70 como mínimo, que es lo que planteamos, se está correlacionando con una hemoglobina glicosilada de 7. Así que entre más tiempo en rango, más tiempo por encima de 70 esté, sin movilizar esos valores extremos también por fuera de lo que nos estamos planteando en metas, pues voy a tener un mucho mejor control de hemoglobina glicosilada. Y en cuanto a desenlaces clínicos, también se hace una evaluación. Este es un estudio de 650 pacientes donde hacen la evaluación de variabilidad glicémica y la dividen en terciles y vemos diferencias sustanciales entre una baja variabilidad y una alta variabilidad en cuanto a desenlaces cardiovasculares y en cuanto a mortalidad total. Así que ya hay estudios clínicos relacionados con eso desde el punto de vista de los desenlaces duros y no de las variables que estábamos solamente como control de las variables fisiológicas. Para terminar, entonces vemos un caso. Este es un paciente que estaba como candidato a terapia con bomba microinfusora. Es un paciente masculino, diabético, insulino requiriente, es un tipo 2. Con esto me llegó. Y llegó porque él no quería la bomba. No quiere la terapia con bomba microinfusora. Si vemos, entonces esto es el cuadro que nos están presentando. Un paciente que está con el rango objetivo 70%, una hemoglobina glicosilada. Entonces, según esto, si no tenemos alteraciones de los extremos, debería tener una hemoglobina glicosilada más o menos en 7. Pero entonces empezamos a ver los otros criterios. Aquí estaría bien. Los otros criterios es alto o muy alto, sin problema. Así que está mucho tiempo en rango objetivo y no se sube. ¿Cuál es el problema? Bajo, entre 54 y 70 estaba el 12% del tiempo. Pero lo más grave es que estaba el 15% del tiempo promedio muy bajo, por debajo de 54. Y si vemos la gráfica, miren, este promedio en la madrugada estaba haciendo hipoglicemias todo el tiempo. Y entonces muchas veces llegaba con una hiperglicemia reactiva en este punto. Así que rango objetivo bien, pero definitivamente está haciendo hipoglicemias, esto está fuera y esto me cambia el dato de este rango objetivo y ya la hemoglobina que se está manejando es de 5.7%. Claro, como es promedio, esto definitivamente es un promedio muy bajo. Aparentemente esto sería la maravilla, pero pues ya sabemos que hemoglobinas por debajo de 6 empiezan a generar riesgo en los pacientes con terapia con insulina. Y entramos a ver variabilidad. En la medición de variabilidad de la glucosa, el coeficiente de variación fue 39.7, de lejos pasado para el 36. Y si tomamos el valor de Colombia, pues mucho más en cuanto a 34, así que definitivamente era un candidato a bomba de acuerdo a esto, pero el paciente no quería. Así que algo tenemos que hacer. En este plan, pues el paciente llegó con análogo de segunda generación y en ese análogo de segunda generación decidieron entonces también ponerle la premezcla con GLP-1, así que llegó con esa premezcla tratando de controlar esto, pero así llegó, ya usando la premezcla de insulina basal con análogo de GLP-1. Si ven, miren estos periodos de hipoglicemia, casi todos los días hacía hipoglicemias en la madrugada, unas excursiones glicémicas muy altas. Desde el punto de vista de esa terapia, en el paciente que está rechazando la terapia con bomba, es un diabético tipo 2, sí, los análogos GLP-1 han demostrado que me disminuyen variabilidad. Pero aquí viene un problemita y es que definitivamente no logramos nada. Aquí tenemos exceso de insulina y nos está faltando también una respuesta adecuada para el control de la carga de carbohidratos.
Entonces, a partir de esto, ¿qué había que hacer? Disminuir la insulina, pero teníamos que garantizar esa mejoría de la variabilidad, así que tocó separarlas. Ponemos el GLP por un lado para alcanzar la dosis máxima y la insulina por otro lado para poder empezar a hacer disminución. Si nos quedábamos con la premezcla, aquí no había nada que hacer. Así que empezamos a hacer esa disociación y esto era el informe del mes de abril de este año hasta el 2 de mayo. Nos vamos ya a los siguientes 15 días, donde vuelve a control. Empezamos a disminuir la dosis de insulina, empezamos a optimizar hasta llegar al punto, el análogo de GLP. Si ven la hemoglobina glicosilada promedio, la hemoglobina glicosilada estimada subió, así que probablemente el promedio cambió. Si vemos, ya nos salimos de esto que teníamos acá, 12 y 15%, hicimos una reducción sustancial, bajamos al 9 y al 6, seguimos por fuera, pero ya una reducción importante y ganamos tiempo en rango. Alto y muy alto siguen dentro de metas. El coeficiente de variación disminuyó de 39 a 38. Y si vemos, ya no tenemos tantos rojitos acá, siguen las hipoglicemias, pero han disminuido, que es lo que nos muestra esto. Ok, seguimos bajando la insulina y optimizando GLP. Para inicios de junio, ya los episodios de hipoglicemia son mucho más escasos, me disminuye aún más, bajamos a un rango bajo 8% y muy bajo de 3%, del 12 y el 15 que teníamos previamente. Se incrementó el tiempo en rango, así que seguimos con base en esto. ¿Qué empezamos a hacer? Planteamos aún más disminución de insulina, planteamos entonces cambio en este bolo, ya vamos a empezar a poner, vamos a subirle la insulina al bolo de acá. No lo habíamos hecho porque casi siempre estaba entrando en hipoglicemia al momento del desayuno, creo que es del almuerzo. Entonces, adelantamos el bolo 15 minutos, empezamos a controlar esa parte con base en todas estas curvas y este es el último informe hasta el día de hoy. Vemos una mejoría sustancial. Estos dos valores siguen todavía en los mismos del control anterior, pero el coeficiente de variación que pasó de 39 a 38, aquí llegó a 35, aquí ya lo tenemos en 34, que para algunos podríamos decir ya no es candidato a bomba, otros sí, todavía es mayor a 34, pero con el histórico que tiene, vamos a seguir haciendo ajustes y probablemente vamos a tener más días como estos, en los cuales no hubo excursiones ni a la alta ni a la baja. Muy bien. Esa ha sido mi presentación por ahora. Quedo entonces pendiente de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Bedoya. Como les indicamos, pueden enviarnos las preguntas al chat. Hasta el momento no tenemos aún preguntas, doctor. Démosles unos minuticos para que puedan hacer las preguntas. O incluso también podríamos habilitarles el sonido a quienes deseen, deben dar clic en la manito que aparece en su cuadro de diálogo. Tenemos dos manos levantadas, doctor, entonces voy a abrir el sonido para Edison Alberto Escobar. Para hacer su pregunta, Edison, ya está habilitado el sonido. Edison, ya puede hacer su pregunta. Bueno, creo que se le había ido su mano sin querer. Le habilitamos el sonido a Germán Camelo. Germán ya tiene habilitado.
Perdón, la activé por error, disculpe. Vale, gracias. Doctor, hay una pregunta de Rubén Darío Corrales. Dice, pacientes con glicemia de 85 mg y hemoglobina glicolizada 6.1, ¿es candidato a medicación? Es un paciente que, o sea, no sé si no es diabético, es una prediabetes, habría que evaluar todos los factores de riesgo para ver si hacemos intervención con metformina. Y si es un diabético que viene en control con cambios en estilo de vida, pues ahí ya viene la discusión. Está en control desde el punto de vista glucocéntrico, no habría que hacer absolutamente nada, pero desde el punto de vista de control de riesgo cardiovascular, de control de desenlaces y dependiendo del contexto clínico del paciente, se podría pensar en alguna intervención farmacológica, pues obviamente no insulina, estaríamos pensando en metformina o algún otro tipo de intervención por esa vía. Pero pues depende de las consideraciones del paciente, nuevamente si hay efectividad probada o no. Así que listo, nos vamos con la metformina si es que la vamos a poner. Y ya viene el asunto de la conveniencia para el paciente si vas, o sea, si se va a adherir a la terapia. eh, Más que la adherencia, no va a generar algún tipo de impacto. Muchos el hecho de estar formulados para la diabetes ya dicen, no, yo voy de mal en peor y toca hacer una gran actividad alrededor del inicio de la intervención, así que pues depende, ¿no? Depende del paciente, pero pues desde el punto de vista de control de desenlaces habría que, yo sí pensaría en utilizar un antihiperglicemiante. Si alguien más tiene preguntas, por favor enviarlas al chat. Por ahora no tenemos más preguntas, doctor. Bueno, yo creo que cumplimos con el tiempo, doctor. Igual, pues cualquier pregunta la pueden enviar al correo de comunicaciones @achc.org.co. Permítame, si llegó otra pregunta. Doctor, ¿alguna recomendación para la hora exacta de aplicación de insulina glargina en pacientes con esquema basal-bolo? No, aquí no hay una recomendación de hora exacta por el tiempo de actividad de la insulina. En cuanto al momento inicial de la aplicación, el detalle es, usted se la va a empezar a poner a la hora que le quede fácil, pero va a ser todos los días a la misma hora. No es que hoy me la pongo a las 10 de la mañana, mañana a las 4 de la tarde, porque ahí sí, el tiempo de vida media no me da, empiezo a tener caídas de niveles y empiezo a hacer alta variabilidad. Así que un momento exacto, no, pero sí todos los días a la misma hora. Así que eso sí es una negociación con el paciente desde el punto de vista de conveniencia para garantizar adherencia, en qué momento es el momento ideal para colocársela, pero que también sea el momento en que lo va a poder hacer todos los días a esa hora. Gracias, doctor. Le habilitamos el sonido a Marcela Saldarriaga. Marcela, ya puedes hablar. Marcela. No, quizás también fue sin querer que activó la manito. Ok. Bueno, doctor, yo creo que pues la promesa y lo que dijimos es que hacíamos nuestras conferencias de 1 hora. Hemos cumplido, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Sabemos que es de mucha utilidad para todos nuestro talento humano en las instituciones y para todos los retos que nos impone hoy en día la atención y la prestación de servicios de salud. Ok, A ustedes los muchas gracias a ustedes asistentes. por la invitación. A ustedes los asistentes, muchas gracias por estar. Sabemos que a veces la hora no es tan fácil, pero creemos que vale la pena. Les recordamos que el próximo viernes tendremos nuestra segunda charla, que es el control glucémico intrahospitalario, que dictará el doctor Miguel Omeara. Lo haremos esta semana el viernes. Las demás sesiones serán martes y jueves, 7 de la noche. Les estará llegando a su correo electrónico la invitación.
Entonces, muchísimas gracias y feliz noche.